La paz de Dios, hermanos. Deseamos que el Señor bendiga a toda la iglesia del Señor que se encuentra en las diferentes regiones, y a todos nuestros hermanos y amigos que nos siguen en estas transmisiones. Deseamos que el Señor les siga bendiciendo. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a iniciar, hermanos, haciendo una oración, pidiéndole al Señor que nos permita sentir su presencia una vez más en esta tarde, ahí en los hogares donde se encuentra cada uno de ustedes, con mucha fe, hermanos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, muchas gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Muchas gracias porque has estado con nosotros, bendito Dios. En esta tarde, Señor, estamos dedicando, Señor, también nuestro tiempo para bendecir tu nombre, bendito Dios, porque tú eres digno de toda la adoración y de toda la alabanza, bendito Señor. Permítenos, Señor, sentir tu presencia, Señor. Permite a mis hermanos que están en diferentes lugares, Señor, escuchando esta transmisión, bendito Dios. Bendícelos, Señor. Permítelos, Señor, ser llenos de ti, bendito Dios. Que tu Espíritu Santo esté con cada uno de ellos, bendito Dios. Por favor, eterno Dios, a nuestros amigos, Señor, que escuchan, Señor, que hagas un trato con ellos, Señor, que vaya, Señor, tomando sus corazones, bendito Dios, porque ciertamente ellos, tanto ellos como nosotros, Señor, necesitamos de ti, Señor. Es el objetivo de nuestro corazón, bendecirte, Señor, y tenerte cerca de nosotros, bendito Dios. Te lo pedimos en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y vamos, hermanos, a comenzar con una lectura que se encuentra en el libro de Jeremías. Es en su capítulo número 17 y es el versículo 7 y 8. Jeremías 17, 7 y 8. Dice así la palabra de Dios: Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Gloria a Dios. Qué hermoso texto, hermanos. Dice: bendito el varón que confía en Jehová. Bueno, se refiere no solo al varón, ¿verdad?, sino a todo aquel que confía en el Señor. Y dice muy hermoso que será como árbol plantado junto a corrientes, no importando si hay sequía, no importando si hay problemas. Al poner nuestra confianza en Dios, sabemos que Él tiene el control de todas las cosas. Por eso es que, hermanos, vamos a comenzar este culto diciéndole al Señor: estoy confiando, Señor, en ti. Es el canto número 72 de nuestros himnarios.
continuemos alabando a nuestro Señor con ese también canto especial número 84 que dice: he de confiar en Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a continuar, hermanos. Les invito a que abran la palabra de Dios en un texto muy conocido por nosotros. Es San Juan 14 y es el versículo 6. Este es un texto pues en parte central de toda la palabra de Dios, y dice así: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gloria a Dios. Qué autoridad tiene nuestro Señor, ¿verdad? Él ha sido el único que ha podido expresar que Él es el único camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, que Él es el único camino para poder ir al Padre. Amén. Por eso, hermanos, les invito a que cantemos. Es el himno 131, también de los especiales, que dice: se ve en el camino al dulce Jesús. Y de esta manera también invitar a aquellos de nuestros amigos, de nuestros conocidos, ¿verdad?, que estén viendo esta transmisión, decirles que el Señor Jesucristo es el único camino que tenemos para poder reconciliarnos con el Padre. Amén. Y Él está buscándote, Él te ama y quiere hacer un trato contigo. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Se ve en el camino al dulce Jesús, un suave murmullo hablando de mí.
en lo que el Señor nos permite llegar, ¿verdad?, a esa meta tan hermosa, Amén. tomados de su mano, sabemos que el Señor nos ha preparado algo muy especial, ¿verdad? Dice también en el mismo capítulo de San Juan, es en San Juan 14, versículos 2 y 3. Amén. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. Amén, gloria a Dios. El Señor nos fue a preparar un lugar especial. Tenemos esa hermosa esperanza que, a pesar de que en esta vida tenemos algunos conflictos, algunas situaciones, tal vez algunos pues padecemos carencias, algunos más que otros, pero el Señor es fiel para con nosotros, y en su misma palabra nos dice que esta vida es pasajera, ¿verdad? Y por eso es que debemos dedicarla en alabarlo a nuestro Dios, porque aunque en esta vida, como dice este hermoso canto que cantaremos a continuación, dice: no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Gloria a Dios. Es el himno número 222. Amén. Aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria
sea nuestro Dios. Qué hermosa esperanza, ¿verdad, hermanos? Amén. Y mientras alcanzamos esa meta, hagamos, hermanos, como nos dice el himno 284. Dice: seguiremos luchando. Aleluya. Por ganar muchas almas, porque esa es la comisión que nos dejó el Señor, de ir y predicar el Evangelio a todo el mundo, a todos aquellos que conozcamos, porque el Señor quiere alcanzar a estas personas, a todos, así como nos alcanzó un día a nosotros, que nos sacó de esa penumbra, ¿verdad? Nos sacó de toda esa situación tan triste que teníamos, que no tenía sentido en nuestra vida, pero ahora el Señor ha dado sentido, buscándole a Él, sirviéndole a Él y alabándole a Él. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Y vamos a agradecer, hermanos, a nuestro Señor por estos momentos que nos permite cantar alabanzas a su nombre. No sé de ustedes, hermanos, en este momento, pero yo siento que la presencia del Señor está con nosotros. Él se agrada de la alabanza y del corazón sincero. Y vamos a cantar, hermanos, un último cántico especial. Es el número 75, que dice: Gracias, Cristo. Gloria a Dios.
a agradecer, hermanos, y vamos a pedirle a nuestro Dios que use la vida de nuestro hermano que ha de exponer su palabra. Amén. Bendito Dios, muchas gracias, Señor, que nos permitiste bendecir tu nombre, Señor, en esta tarde, bendito Dios. Muchas gracias, bendito Dios, porque podemos poner nuestra confianza en ti, bendito Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú nos has mostrado el camino, Señor, pues tú mismo te has presentado a nosotros, bendito Señor. Muchas gracias, bendito Dios, porque tú nos ayudas, Señor, a seguir adelante, Señor, y porque nos has preparado, Señor, un hermoso lugar, bendito Dios, más allá del sol, bendito Dios, porque como tu palabra dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente, para siempre, Él nos guiará aún más allá de la muerte, Señor. Tenemos esta hermosa esperanza, Señor. Y sabemos, Señor, que el tiempo que nos permites estar aquí, Señor, podemos bendecirte, podemos buscar de ti, Señor, y tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Al poner nuestra confianza en ti, bendito Dios, habla nuestra vida, Señor, en esta tarde, bendito Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, toque cada corazón, bendito Señor. Por favor, haz sensible, Señor, nuestro oído para poder escuchar tu palabra, bendito Dios. Te lo suplicamos, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios. Amén. La paz de Dios, hermanos. La paz de Dios, hermanos. En esta hermosa hora vamos a hacer una oración para después leer la palabra del Señor. Le invito a que inclinemos nuestro rostro, oremos a Dios para que Dios sea el que hable a nuestra vida. Padre, en esta hermosa hora, Señor, te pedimos que tú hables a nuestro corazón, que tú hables, Señor, a través de tu palabra, Señor, en nuestro vivir diario, Señor, que tú seas, Espíritu Santo, el que obre de una manera poderosa, de una manera gloriosa, Señor, en nuestra vida, Padre. Seas glorificado, Señor, seas exaltado en esta tarde, que tu Espíritu Santo, Señor, obre de una manera poderosa, Señor, y Señor, yo te pido en esta hora que tu palabra no vuelva vacía a ti, Señor, porque dice tu palabra, Señor, que hace, Señor, portentos, maravillas, Señor, glorioso y eterno, Señor. Por ello en esta hermosa hora te pido tu guianza. Te pido, Señor, que tú seas el que, Señor, obre de una manera poderosa, Señor, en nuestra vida y en la vida de tu amada iglesia, Padre Celestial. Muchas gracias, Señor, en esta hora, Espíritu Santo. Pedimos tu presencia, Señor. Pedimos tu poder, Señor. Pedimos la asistencia maravillosa de tu Santo Espíritu, Señor, a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor. Bendito sea tu nombre, soberano y eterno, Señor. Señor de señores y Rey de reyes, eres el mismo ayer y hoy y por todos los siglos, Señor. Muchas gracias, Padre, muchas gracias en esta hora, bendito Dios. Gloria sea tu nombre, Señor. Amén. Le voy a invitar a que abramos la Biblia, la palabra de Dios, en Efesios 5:15 al 17. La palabra de Dios nos habla que de la siguiente manera, amado hermano, en esta hora. Dice la palabra del Señor: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de la cual sea la buena voluntad del Señor. Dice la palabra del Señor en esta hermosa hora que le damos lectura. Debemos de saber aprovechar bien el tiempo. El apóstol Pablo habla en esta parte de la palabra del Señor que miremos. Mirar significa que debemos de examinar, que debemos de tener esa mirada siempre en el Señor, pero también nos dice que con diligencia. La palabra diligencia dice de la siguiente manera: es la virtud cardinal que se combate
que se combate la pereza. La diligencia es el sentido más alto, es esmero, es cuidado en ejecutar algo, una prontitud de hacer algo con prontitud. Dice la palabra que es la diligencia, es la virtud. Es una virtud para el cristiano. Es una manera de tener cuidado, de tener esmero en las cosas de Dios. La palabra del Señor nos habla y nos dice que miremos de esta manera de poder hacer las cosas bien, con diligencia. Dice que cómo andemos. La palabra de Dios también nos habla allá en Proverbios. En Proverbios 6:6 nos habla acerca de la pereza. Dice la Biblia que Dios toma ejemplo en la palabra de nuestro Dios, y dice de la siguiente manera la palabra de nuestro Dios: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Dice que la diligencia, por eso el apóstol Pablo toma en un énfasis en la palabra del Señor, que la diligencia es la virtud cardinal con la que se combate la pereza. Debemos de saber entender entonces que los tiempos de Dios para nosotros son buenos, porque entendemos que de parte de Dios la palabra del Señor nos habla diciendo que necesitamos entender los propósitos de Dios para nuestra vida, y dice que la pereza es algo que no es agradable para el cristiano. Dice aquí la palabra del Señor, aquí en Proverbios capítulo 6 verso 9: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormir, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad. Estos tiempos malos para el cristiano debe de ser de victoria, debe de ser de bendición, porque para nosotros todas las cosas nos ayudan a bien. Todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. También quiero decirle en esta tarde, la palabra del Señor nos habla allá en Colosenses capítulo 3, Colosenses 3, le voy a invitar a que le demos lectura y entendamos que esta situación en que nos encontramos, y lo que dice el apóstol Pablo, que necesitamos mirar con diligencia. Necesitamos ver las cosas, dice, es un sentido más alto, es un esmero, necesitamos tener ese sentido en las cosas del Señor que necesitamos conocer. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera en Colosenses 3:1: si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Necesitamos entender entonces que la palabra diligencia es entonces, es un sentido muy alto. Es el cuidado de ejecutar las cosas que Dios tiene para nuestra vida. Dice la Biblia en San Mateo 3:33, que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura, vendrán por lo consiguiente de que tú y yo ponemos en primer lugar la palabra de Dios, la Biblia, la palabra que nos habla constantemente a nuestra vida, porque la Biblia dice que la diligencia es saber combatir la pereza. La pereza no es agradable para nosotros los hijos de Dios. La pereza es pérdida de tiempo. Por eso el apóstol Pablo dice que debemos de entender cómo andamos. Mirar pues con diligencia cómo andéis.
No como necios. El necio en su corazón dice no hay Dios. El necio en su corazón dice que no pasa nada, que posiblemente no vengan días malos, pero el entendido, el que aprovecha el tiempo, sabe entender que las cosas de Dios es lo primordial en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, en la vida como iglesia, en la vida como cristianos. Necesitamos que la gente entienda que aquel que no tiene a Cristo en su corazón entienda que lo primero que necesitamos entender es buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a venir por lo siguiente, que tú y yo somos obedientes al Señor en su palabra. Nos dice la palabra del Señor, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días que estamos viviendo, los días que estamos pasando hoy día, son días muy malos que la Biblia, la palabra del Señor nos habla y nos dice que aquí en Romanos 12, Voy a invitarle a que leamos el siguiente versículo en Romanos 12, 11 y 12. Nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera, amado hermano. Nos dice de esta manera, en ese sentido más alto, o en ese esmero del cuidado que debe de tener cada cristiano, el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, nos dice, en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. O sea que necesitamos diligencia y no pereza, y no pues mañana dejarlo postergar para mañana lo que hoy podemos hacer, o lo que hoy en la actualidad nos ha tocado vivir como hijos de Dios. Ya que todas las cosas para nosotros como hijos de Dios en estos tiempos malos, Dios nos ha guardado y Dios nos seguirá guardando, y Dios tendrá misericordia de nosotros para que nosotros entendamos que se requiere diligencia, se requiere el esmero, el necesario cuidado que debemos de tener para poner en práctica las cosas que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas, dice la Biblia allá en Efesios 6:10. Por ello dice la palabra de Dios aquí en Romanos 12, 11 y 12. En lo que se requiere diligencia y no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Esto entonces nos motiva que las cosas de arriba debemos de buscar las cosas que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros, para cada uno de sus hijos, ya sea como congregaciones, como iglesia, como familias, como varones, como vanguardia femenil. Necesitamos entender, como jóvenes, como secundarios, necesitamos entender que debemos estar gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración, ya que la oración podemos recibir la fortaleza de nuestra alma, podemos recibir entonces el poder de Dios a través de nuestra vida de oración. Por ello necesitamos redoblar esfuerzos cuando estamos cansados, cuando estamos posiblemente tristes, agobiados. Dice la palabra del Señor que debemos de entender: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos, de la cual sea la buena voluntad del Señor. Mismo el apóstol Pablo, allí en Romanos 12, nos habla de la siguiente manera. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que la palabra del Señor nos habla diciendo que seamos entendidos, para que comprobemos la buena voluntad de Dios, agradable y es perfecta la voluntad de Dios a nuestra vida. Por eso le habla Dios al hombre que se descuida, o al hombre que practica la pereza, porque podemos decir mañana hago las cosas, podremos decir mañana me pongo a estudiar, mañana me pongo a orar, pero es hoy la necesidad que tenemos cada uno de nosotros, que necesitamos ver
Como aquel pequeñito animal llamado la hormiga nos da una gran enseñanza de parte de Dios, como Dios es bueno y nos da esa enseñanza, que también voy a invitarle a que leamos la palabra del Señor, cómo podemos nosotros entender y poder combatir eso, porque eso es malo. El hombre necio constantemente se equivoca en los mismos errores, en las mismas situaciones. Pero Dios quiere evitar que el cristiano, que sus hijos, evitemos todo eso. Por eso la palabra del Señor es ejemplo para nosotros, nos instruye constantemente. Dice la Biblia en Proverbios 24, le voy a invitar a que le demos lectura desde el verso 30 hasta el verso 34. Dice de la siguiente manera: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Aquí otra vez nos habla acerca del entendimiento. La palabra entendimiento entonces nos habla la Biblia, la palabra del Señor. Podremos citar lo que nos dice en Proverbios 15:24, que el camino de la vida es hacia arriba al entendido, al que entiende los propósitos de Dios para nuestra vida, porque ya comprobamos la buena voluntad de Dios para nosotros, que es agradable y es perfecta. Entonces, para cada uno de nosotros como hijos de Dios, debemos de tener el cuidado necesario, debemos de tener entonces el esmero para hacer las cosas de Dios. Y nos sigue diciendo: y aquí que por toda ella había crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. ¿Qué nos trata de dar a entender la palabra del Señor? Y aquí dice que por toda ella ya había crecido los espinos. En el caminar del cristiano muchas de las veces se encuentra lleno de espinos, que son los problemas, las adversidades, que son aquellas luchas que constantemente viene posiblemente en la vida de cada uno de nosotros, pero debemos de entender que el perezoso se descuida y pasa esto en su vida, en su hogar, en su matrimonio, posiblemente en el trabajo, posiblemente en su ministerio, posiblemente en su vida que ejerce en lo secular. Pero quiero decirte que la palabra del Señor nos sigue motivando, nos sigue exhortando, y nos dice que el entendido, que el que mira con diligencia, que el que mira antes de que vengan las cosas, es aquel que entiende los propósitos de Dios. Y los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, la cual el apóstol Pablo también nos habla y nos dice que debemos de tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina. Persistiendo en ella, dice, nos vamos a salvar, no vamos a permitir que nos pasen las cosas que el hombre que tiene la pereza o que practica la pereza le acontecen todos estos acontecimientos. Y luego dice Proverbios, vamos a seguir leyendo Proverbios 24, 32, y dice de la siguiente manera: miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. El consejo del Señor constantemente a nuestra vida, cuando ponemos en primer lugar las cosas del Señor. Y un poco de sueño cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. La Biblia nos habla que cuando hay tiempo de poder nosotros entender los propósitos de Dios a nuestra vida, nos advierte que los tiempos que estamos viviendo, varios de nosotros posiblemente han perdido empleos, han perdido posiblemente familiares, han perdido posiblemente muchas cosas. Lo primordial en la vida en la vida de un cristiano, posiblemente en el hogar, con mucha dificultad. Cuando las iglesias estaban abiertas, posiblemente asistían. Hoy la gran necesidad que se tiene hoy día es lo que dice la palabra del Señor. Hoy más que nunca, tú y yo, amado hermano, como iglesia, debemos de entender que estos tiempos malos, debemos de saber que
Debemos de estar firmes en el Señor, constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dice la Biblia aquí mismo en Efesios 6, en el versículo número 13, dice de la siguiente manera: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. El cristiano debe de estar firmes en la convicción que tiene de parte de Dios, ya que Dios mora en nuestra vida y el Espíritu Santo produce en nosotros las cosas espirituales en nuestra vida, en lo que se requiere diligencia, fervientes en el Señor. Dice la Biblia allá en Primera de Timoteo, perdón, hermano, me equivoqué. Es segunda de Timoteo 1:6. Dice de la siguiente manera: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio es el carácter del cristiano, que su hablar siempre debe de ser sí a las cosas espirituales. Y su hablar debe de ser no a las cosas terrenales, posiblemente que afecte nuestra vida espiritual, que afecte nuestra vida como familia, que afecte nuestra vida como cristianos. Debemos de anunciar siempre las buenas nuevas de salvación. Debemos de entender que ese es tiempo que necesitan saber las personas que no tienen al Señor en su corazón. Todo aquel que me escucha a través de esa transmisión, este mensaje, quiero decirle que Cristo es la solución de todos los problemas, que Cristo es la respuesta a todas las necesidades que pueda haber en casa. Porque el Señor dijo en su palabra: separados de mí, nada podréis hacer. Por eso necesitamos entender que debemos de ser sabios en el Señor, debemos de ser entendidos del Señor. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. El Señor siempre constantemente hablaba a los discípulos, hablaba a la vida de cada uno de ellos, que esos tiempos que iban a pasar, estamos viviendo hoy día nosotros, pero nosotros necesitamos tener en cuenta de que con el Señor siempre saldremos victoriosos, siempre saldremos triunfadores, siempre saldremos con nuestra mano en alto, dándole la gloria y la honra al que se merece por siempre. Por eso, en esta hermosa tarde, quiero animarte donde quiera que te encuentres, donde quiera que estés. Que la palabra del Señor nos habla y nos motiva y nos enseña que los tiempos que estamos viviendo son tiempos, para muchas personas son tiempos posiblemente de retos muy grandes en su vida. Pero yo quiero decirte que son días que podremos emprender nuestra vida espiritual de una manera diferente. En cuanto a la manera de congregarnos, no es imposible posiblemente, pero quiero decirte que podemos conectarnos como uno solo. Hoy yo quiero decirte en esta hermosa hora que la palabra del Señor nos habla allá en Jueces, en el tiempo difícil que estaba pasando el pueblo de Israel, pero allí había un hombre. Allí estaba un varón. Voy a invitarle a que leamos la Biblia en Jueces 6. Vemos la necesidad que pasaba el pueblo de Israel. Dice la Biblia que ellos estaban en esa crisis tremenda por la situación que ellos posiblemente se les hizo fácil de dejar de escuchar la voz de Dios.
Posiblemente se les hizo un poco en cuanto a la pereza, se les hizo fácil dejar de hacer las cosas que constantemente tenían que transmitir a las demás generaciones. Pero vemos que aquí dice la palabra del Señor en Jueces capítulo 6, verso 6. De este modo empobrecían a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Fíjese, amado hermano, amada iglesia, que cuando clamamos al Señor, el Señor nos escucha. El Señor presta atención a la necesidad que tenemos cada uno de nosotros. Por eso en este tiempo es tiempo de clamar, es tiempo de buscar, es tiempo de que nosotros pongamos mano a la obra clamando al Señor. Y sigue diciendo, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto, os saqué de casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di de su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Ese fue el motivo. Esa fue la causa que Israel era empobrecido de parte de sus enemigos, por no saber escuchar la voz de Dios y no entender los tiempos que Dios tenía para ellos. Y sigue diciendo la palabra de Dios: cuando usted y yo clamamos al Señor, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Verso 12. Que marque nuestro corazón, que sea una manera tremenda de que nosotros entendamos. Dice que los entendidos, el camino de la vida es hacia arriba el entendido, para apartarse abajo del Seol, para apartarse de las cosas malas que pueden venir en este mundo. Pero dice la palabra del Señor: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, en lo que se requiere diligencia y no perezosos. Entonces sigue diciendo la palabra del Señor en el verso 13: y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Verso 14. Y mirándolo Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Verso 15. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Ya que nosotros tenemos la ayuda de Dios, posiblemente nuestros enemigos sean muchos, nuestros factores enemigos posiblemente sean demasiados, pero acuérdese que la palabra del Señor nos dice que Dios le habló a Gedeón y le dijo que iba a vencer cada uno de nosotros. El Señor constantemente nos habla diciendo: aunque un ejército acampe en contra de nosotros, nuestro corazón debe de estar seguro en el Señor, que Dios va a escuchar nuestra oración, ya que cuando clamaron los hijos del Señor, dice la Biblia que cuando clamó el pueblo de Israel, Jehová los escuchó. Cada uno de nosotros Dios nos va a responder. Cada uno de nosotros Dios nos va a escuchar cuando estamos enfermos, cuando estamos angustiados, atribulados. El Espíritu de Dios está con nosotros, y el Espíritu de Dios levanta bandera para que el pueblo de Dios obtenga la victoria, el triunfo constantemente. Hoy yo quiero decirte en esta tarde que el mismo Dios que le dijo a Gedeón:
que no estaba solo. Es el mismo Dios que está con nosotros. Es el mismo Dios que está constantemente con nosotros. Hoy te voy a invitar ahí donde te encuentras, ahí donde estás, que inclines tu rostro, que meditemos en la palabra del Señor, que el Señor nos fortalezca, que el Espíritu Santo nos llene de su fuerza, nos llene de ese poder de lo alto para poder vencer, para poder resistir el día malo y habiendo acabado, estar firmes para gloria de nuestro Dios. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Si te encuentras triste, te encuentras solo, te encuentras abandonado, te sientes desamparado, quiero decirte que Dios está presto a levantarnos, que Dios está presto a sustentarnos. Aunque posiblemente estemos pasando una situación económica difícil, nuestra ayuda viene de Jehová, nuestro socorro viene de los cielos. Padre, en esta hermosa hora, te rogamos, Señor, que tú seas, Señor, el que obre de una manera poderosa. Que tú seas, Padre, el que obre de una manera maravillosa nuestra vida. El Dios que hizo el cielo y la tierra ha prometido estar con nosotros todos los días. El Dios que creó los confines, las estrellas y todas las galaxias, constantemente nos habla y nos dice: no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios, que te guardo y que te sustenta con la diestra de mi justicia. Soberano Señor, aquel que se encuentra atribulado y angustiado, Señor, aquel que se encuentra triste, Señor, que tú seas, que esa tristeza se convierta en gozo, que ese problema, Señor, obtenga la solución, bendito Dios. Aquel que se encuentra enfermo, aquel que se encuentra, Señor, necesitado, Señor, que allá donde se encuentra, Señor, tú le visites esta tarde, que tu mano de poder sea extendida, Señor, para levantar al caído, para levantar al herido, al lastimado, Señor, que siga sobrando, que siga restaurando, Señor. Tu palabra dice, Padre, que cuando los hijos de Israel clamaron al Señor, el Señor les escuchó, Señor. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo: varón esforzado y valiente. Por eso el apóstol Pablo dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de aquel que dio su vida por nosotros. Cúbrenos con tu sangre preciosa. Guarda a tu amada iglesia, Señor, con tu sangre maravillosa, ya que tu sangre tiene poder para guardarnos, para limpiarnos, para santificarnos, Señor. Levántanos, Jesús. Levanta nuestra vida, Señor. Señor, que sea el Espíritu Santo el que obre de una manera poderosa, el que nos ayude de una manera maravillosa, Señor, a salir adelante, a hacer, Señor, que nuestras decisiones sean trascendentes, Señor, nuestra familia, nuestros hijos, Señor. Alcanza la vida. Aquellos que necesitan de ti, bendito Maestro. De mis hermanos. Aquellos que están pasando, Señor, posiblemente una situación económica tremenda, que tú seas el que obre de una manera poderosa. Que seas tú, Señor, que sea tu amada iglesia donde debe de ser, Señor, donde debe, la razón de la cual existe la iglesia en este mundo es llevar las buenas nuevas de salvación al perdido, Señor. Que hay una esperanza, que hay una solución a las necesidades, Señor, y la solución se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Sus necesidades. Gloria sea tu nombre para siempre, Padre.
Gloria a ti, Espíritu de Dios, que estás con nosotros, que nos vas guiando, que nos vas cuidando constantemente, que nos vas redarguyendo, que nos vas exhortando, que nos vas corrigiendo nuestra vida constantemente. Gloria sea tu nombre, Espíritu de Dios. Salva, Señor, las almas, sana a los enfermos. Eres el mismo ayer y hoy. Sigue sobrando de una manera poderosa. Gloria sea tu nombre, Espíritu de Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, a cada uno de tus siervos, Señor, en diferentes lugares donde ellos ministran, Señor. Sigue dando fortaleza, sigue dando tu guianza maravillosa, sigue dando tu presencia gloriosa en las vidas. Oh Señor, gloria sea tu nombre para siempre. Santo es tu nombre, mi Dios. Eres el mismo Dios que ayudó al pueblo de Israel cuando clamaron. Clamamos a ti, Señor, constantemente, sabiendo que estos tiempos que estamos viviendo son tiempos donde debemos de redoblar esfuerzos en la vida en la vida de oración, en la vida, Señor, de consagración constantemente a ti, bendito Dios. Gloria sea tu nombre, Señor, para siempre. Muchas gracias en esta tarde, soberano Señor. Si alguien, Señor, está esperando una respuesta de parte tuya, oh Dios, ciertamente tú escucharás la oración. Que lo hagan de todo corazón, que lo hagan con un corazón sincero. Que vean tu grandeza. Gracias, Señor, porque has estado con nosotros día a día, Señor. Momento en momento, cada instante de nuestra existencia. Bendito sea, Señor. Gloria sea tu nombre para siempre, Padre. Bendice, Señor, a la vanguardia femenil. Bendice a los jóvenes. Bendice, Señor, la familia que, Señor, tuvo una pérdida, Señor, en esta semana. Señor, bendice a mi hermana Elvira, Señor, a la familia de mi hermana. Señor, bendíceles, fortaléceles día a día, constantemente, Señor eterno y soberano, Señor. Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestro pronto auxilio en la tribulación, Señor. Por eso tu palabra dice, Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración siempre, Señor. Gloria sea para siempre tu nombre, Señor Jesús. Gloria a ti, bendito Dios. Amén, Señor. Amén. Hermanos, para terminar esta transmisión, les invito a que hagamos una lectura en el Salmo del Buen Pastor, que se encuentra en el Salmo número 23. Dice así la palabra de Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén.